Hola. Me están avisando que estamos en vivo. Hola, Cintia. Ay, estoy mirándola justo a Jime, a ver cómo era. Pues siempre me pasa lo mismo. Quiero que sepan que la paso mal hasta que puedo enganchar como... Ya te vi, Jime, ¿eh? Espera que... Hola, Jime. A ver cómo era... Ahí está, ahí está. Ahí la vi a Jime. Ahora me tiene que aceptar Jime. ¿Cómo están? Jime, ¿andás por ahí? Hace frío. Ti, Jime, ¿dónde andás? A ver, a ver. No se me vayan. Ah, vamos a buscar en trama docente. A ver. No saben, este es el peor momento del vivo. El estar buscando que me aparezca. No puede unirse, me figura. No empecemos, ¿eh? Instagram. No se me vayan, ¿eh? Que acá estoy, que acá estoy. Trama docente. Ahí vamos, otra vez. Vamos, Jime. Bueno, mientras tanto, salúdenme, qué sé yo. ¡Ahí está! ¡Sí! No saben lo mal que la paso. Me rechazaste, me invitaste, pero me rechazaste. Vos no sabés lo mal que la paso hasta que finalmente veo mi cara subiendo y apareciendo de abajo. Sí, sí, Ah, tengo claro. ahora sí, ya está. Hola, Jime. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo están ustedes por allá? Porque para los que ya la conocen igual a Jime, podemos hacer toda la presentación formal con mi machete, que es, ella es Jimena Folies, ¿cómo es? Fole, fole. Fole. Jimena Fole, que es consultante en educación, es asesora pedagógica de organismos, organizaciones e instituciones educativas en Montevideo, en Uruguay, es así. Y también en Argentina, es Y así. también en Argentina, y nos conocimos así, como de viajes mentales. Ahí te están saludando, dice hola Genia. Eh, y bueno, y así nos conocimos, y el año pasado tuvimos la dicha de tenerte en un webinar y nos Bien, apasionamos con toda tu sabiduría, y por eso dijimos, Jime, que sos una genia en educación inicial, ¿no? Ese es como tu métier. digamos que sí, que me he especializado en primera infancia y en la educación y la forma en que entendemos, sobre todo los docentes, que nuestra función debería ser cuando educamos en primera infancia. Exactamente. Entonces, algo que nos quedó en el tintero durante todo el año y que vemos que seguimos intentando y seguimos abriendo la botellita de gaseosa que dice seguí participando, es con Jardín, la pandemia y todo esto que nos está pasando, ¿no? Porque el año pasado eh, eh, pudimos hacer lo que pudimos hacer, pero seguimos teniendo estos baches en primera infancia y en nivel inicial y los jardines acá en Uruguay y en todos lados, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que no podemos decir que es una problemática rioplatense en este caso. Una de las cosas que más aprendí en toda esta pandemia, y sobre todo, como decías vos, el año pasado, cuando uno se volcó a estudiar qué pasaba en el resto del mundo. Decías, bueno, esto me está pasando acá, pero esto nos pasa a todos, entonces la forma que uno tiene de enriquecerse es ver, bueno, qué pasa en el resto del mundo. Y llegué a llamar a una de los representantes de UNESCO y le dije, escúchame una cosa, ¿cómo puede ser que me estén invitando a cada rato miles de conferencias, seminarios y ninguno es de primera infancia? Sí. Entonces me dijo, espera, y buscó, y realmente ellos también se dieron cuenta que de alguna manera nuestra mirada acerca de la primera infancia, dentro de todo lo que fue impactado a través de la pandemia, fue poca, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿cuál es el impacto en, yo qué sé, en la industria automotriz
por la pandemia, y te dicen números exactos. ¿Cuál es el impacto que tuvo esto en nuestra infancia? La verdad que fue un sector a nivel educativo que increíblemente fue como el más, no sé si la palabra es abandonado, pero sí el más olvidado. Nos pusimos mucho foco en educación secundaria, en educación primaria, pero como que parecía que como los nenes eran chiquitos y bueno, van al jardín a pilar bloquecitos, no pasa nada y pucha, sí que pasa. ¿No? Estamos recibiendo estas generaciones de niños que el año pasado casi no tuvieron colegio. Los estamos recibiendo en la primaria, o chiquitos que estaban acostumbrados a nada, a comenzar su sociabilización en jardín, y ahora encontrarnos con que son niños que nunca fueron al jardín, ¿no? Y ven a su maestra por la compu. Y que además no tienen, a ver, una cosa que nosotros casi que separamos, ¿no? Que creemos que la educación que sucede dentro de la escuela tiene que ver con lo cognitivo, tiene que ver con que acrediten que aprendieron determinadas cuestiones curriculares que le van a permitir acceder a otro lado, ¿no? Y te diría que esa casi es la excusa de la educación formal para formar personas, Claro. para que los seres humanos que nacemos porque venimos seres humanos y no monos, nos convirtamos en personas, tenemos que atravesar lo que es la educación. Pero no porque tengamos que rendir cuenta y acreditación solamente de los contenidos que adquirimos para poder desarrollarnos competentemente como sociedad, sino también para encontrar humanidad. Yo siempre cito a Jaime Echeverry porque dice, bueno, la escuela es el último bastión de humanidad. Entonces esto que vos decís es que tenemos chiquitos que fueron criados en sus casas, pero con suerte alguno con pares y tiene hermanos, y con suerte con una familia más ampliada, que no es lo que pasa en general ahora, y que no han podido ejercitar su humanidad. No han podido establecer vínculos con aciertos, con errores, con enojos, frustraciones, sumado a que dentro del entorno ya sabemos cómo nos vinculamos con nuestra mamá, con nuestros hermanos, no tiene nada que ver a cómo aprendemos a construirnos para lo que es otro tipo de vínculos. Entonces, unas directoras me decían el otro día, la verdad que los nenes entran y corren para todos lados, les dicen, vení para acá, hace esto, y es como un mono. Claro, la madre está cocinando, haciendo las cosas, el padre tratando de salvar laboralmente lo que pueda. Sobre todo atendiendo esto que tú decías, es tal cual. La familia pone el foco en acompañar al aprendizaje tangible. Hiciste Claro. le entregaste a la maestra y el nene no tiene que entregar nada de chiquito. Entonces, No, totalmente. Sumado a ver, uno acompaña, como decimos, como decías bien vos recién, uno acompaña al de primaria, porque bueno, las tareas, las cosas, es como que uno siente que el niño va al jardín cuando es chiquito, así la mamá no lo tiene tanto en casa. Y lo liberamos hasta ahí, pero es una cuestión de la formación de hábitos, de las rutinas, del día a día, que estos niños que el año pasado casi que ni fueron, y este año casi que están yendo muy poco, ¿no? También, no sé cómo están allá en Uruguay, pero acá en Argentina, en Capital, poquito a poquito, con mucho protocolo. En provincia, díganme quienes están ahí en el vivo, que ya los estoy viendo, recién ahora están empezando a transitar un poco más la escolaridad, pero estamos me siento como en el desierto y las bolas esas de pasto, ¿viste? bueno. No, acá tuvimos una situación, es bien diferente el año pasado a este, en referencia a la experiencia de ustedes. Ustedes el año pasado es como, desapareció la hoja del almanaque y chao. Sí. Nosotros tuvimos 2 meses sin asistencia, pero después la retomamos, y este año sucedió lo mismo. Tuvimos esos 2 meses, pero claro, medio junto con las vacaciones, o sea que convengamos que los chicos estuvieron como 5 meses sin escolaridad. Hoy en Uruguay, esta semana, está toda educación inicial y toda primaria asistiendo, lo que para nosotros ya es un gran alivio. Pero lo que nosotros no dimensionamos, y tendríamos que hacer un poco más de caso a todas las investigaciones en neurociencias y en psicología actuales que han descubierto una cantidad de cosas que antes podían ser intuitivas, pero que ahora están comprobadas para aquellos que quieren la formalidad de la comprobación, que cada minuto cuenta en el desarrollo de un niño chico. Un niño chico en un contexto desfavorable, que salga 8 horas a estar en un jardín, donde hay otro despliegue de vocabulario, donde hay otros elementos con los cuales puede experimentar, donde empieza a generar vínculos, ejercitando niveles de socialización que de otra manera no puede ejercitar, es mucho. En un niño de 1 año, tenerlo fuera de la vista externa a su hogar, de diciembre volvimos ahora, creo, no me acuerdo el mes y yo le erro con los meses, pero mayo, es
grave. Lo que podría haber sido alguna desviación del desarrollo, que el tercer ojo docente, cuando recibe ese niño, empieza a percibir y empieza a generar las posibilidades de otras intervenciones, eso no estuvo por 5 meses. Háblame de 5 meses en un niño de año y medio. Lo que Total. viene de desviación podía terminar hoy siendo una dificultad instalada. Entonces no nos damos cuenta de que ahora recuperar esas desviaciones que podrían haber sido, que ahora son dificultades instaladas, nos va a llevar el sacrificio de una persona que quizás no puede recuperar porque en los tiempos chicos hay cosas que se pierden, que son momentos críticos que después no se retoman, nos va a salir económicamente mucho más caro, porque voy a tener que pagar una cantidad de especialistas para que se retomen, voy a tener una familia que va a tener que sostener o tratamientos o intervenciones o cosas que hoy muchos argentinos y uruguayos, ustedes más millones, pero proporcionalmente tenemos muchas familias que no están pudiendo ejercer su maternazgo o su paternazgo. Después de la pandemia, muchos más. Total. Entonces, no tenemos idea y no hemos evaluado y no hemos dimensionado la sociedad que estamos construyendo. Es tremendo, ¿no? Bueno, acá estoy leyendo, tengo activados los comentarios y claro, esto que ponen en provincia, acá en provincia de Buenos Aires, no, la semana pasada recién volvieron, la semana pasada. Es tremendo, sumado a que hay muchos, bueno, nos comentan acá, muchos chicos que no están yendo a la escuela por el frío, ¿no? También, porque empieza toda esta segunda ola que estaríamos transitando nosotros, ¿no? Pero es esto que vos decís, a lo mejor uno tiene esta mirada docente de niños donde se empiezan a descubrir un montón de cosas que nosotros como docentes les podemos explicar y contar a la familia sobre sus hijos, y esta mirada no está. Son dos cosas, creo, ¿no? Uno, esto que tú decís, ¿no? Y todos sabemos que el docente es el primer rescatador de infancia, ¿ah? Porque Total. padres, y no estoy hablando padres solamente que no tengan la capacidad o la situación contextual para percibir alguna dificultad de sus hijos, ¿eh? Estoy hablando de padres que están en un contexto muy favorable, pero que no existe la capacidad de sensibilidad y de conexión para detectar estas cuestiones. En cualquiera de los dos casos, el docente es ese tercer ojo que ayuda al desarrollo saludable. Eso no está dado. Y lo otro que yo he notado y que me parece doblemente grave es que los líderes, los que conciben qué líneas tengo que bajar, qué apoyos tengo que dar, no han sido eficaces. Un Claro. director de escuela, bueno, vos tenés contacto con millones de directores de escuela, pero habrás visto que llevan un año de desborde, Total, ¿no? totalmente. Están dando la emergencia como pueden. Entonces, ¿qué compañía, qué sostén, qué lineamientos tienen que les permita a ellos sostener la emergencia, ¿no? De la burbuja que se pinchó, que vino, que no, que el docente, que papá, y a la vez poder tener el ojo alerta de lo que realmente es importante. Porque hay Claro, emergencia, totalmente. lo importante es que yo esté acompañando el desarrollo saludable de mis chicos. Entonces, las instituciones se han desenfocado enormemente, no de malas, sino porque no hay otra capacidad, y quienes podríamos haber aportado algún andamiaje para que ese desenfoque no sea tal, no lo hemos hecho eficazmente. Las políticas educativas no han podido bajar líneas que ayuden. Vos ves a gente que lidera centros educativos, que lo hizo siempre, desconcertado, desorientado, desenfocado. Entonces, ¿dónde está el cuarto ojo, no? El cuarto ojo que protege el derecho a la educación de calidad. Sí, acá Porque nos dicen que les encantó la idea del tercer ojo docente, es cierto, ¿no? sí, pónganselo acá. Es Este, verdad, es el tercer ojo. ¿Y cuáles crees vos que son los principales desafíos, ¿no? Entonces, que tenemos con esta situación, Jimé? bueno, ¿hasta qué hora tenemos? Mira, yo no tengo problema, ¿eh? Si el Seguimos. público me Verá, aclama, salvo el señor Instagram que me va a cortar, pero si no, no, mira, el desafío, por lo menos el que ahora, lo primero que a mí me sale y es con lo que estoy combatiendo, el primer desafío es entender que seguimos en una situación de emergencia, pero que eso no es lo importante dentro de la educación. Un poco es lo que dijimos antes, ¿no? Tengo que saber cómo moverme en esta situación, tengo que estar alerta a las necesidades situadas que existen hoy, claro. pero no me puede permitir olvidarme de cuál es el sentido profundo de educar.
Y eso es algo que estamos viendo mucho, ¿no? El detenernos a poder pensar estas estrategias didácticas, esta mirada pedagógica, realmente es una caca, ¿entendés? Claro. Pero no tengo tiempo porque tengo que conectarme al Zoom. Tengo tiempo de pensar si realmente yo a través del Zoom o a través de tal plataforma, o sea, esa plataforma es un buen vehículo para estrategias didácticas de calidad. No hemos tenido el tiempo. Entonces hacemos, porque debemos darle continuidad educativa, seguimos pensando que lo importante es que no pierdan tantos contenidos de aprendizaje y no hemos podido desprendernos de la emergencia para poner capacidad pedagógica, capacidad profesional, atravesar con mayor paz o con mayor tiempo, que es una obviedad que no lo tienen los docentes, no estoy diciendo, va, ¿cómo no hacen esto? Estoy diciendo, no hemos podido. Entonces creo que es un desafío que nosotros recuperemos el sentido profundo de la educación y que a pesar de que sigamos emergencia, no creamos que la educación es todo, que la emergencia es todo de la educación, porque estamos perdiendo los aspectos principales. Y un distractor enorme de este foco es el bombo que está teniendo la virtualidad, ¿no? Que por diferentes razones ha sido nuestro salvavidas. Vos decías, Total. todos lo conocen a las maestras, las caras por el Zoom. Gracias a Dios, porque si no, ni siquiera eso. Entonces ha sido nuestro salvavidas en referencia a poder mantener el vínculo, la comunicación, el contacto con el otro, pero nos empezamos a desviar y a pensar que en las estrategias tecnológicas o las herramientas tecnológicas son el rescate de la calidad educativa. Y no, es No, como claro que no. el pizarrón y la tiza. Es una Que no, herramienta. porque por lo pronto, bueno, yo calculo que allá también, hermanados así con los países, ¿no? Pero digo, acá fue devastador para los jardines en sí, porque también esto de tener a un montón de familias que creen que porque el chico no va, no es necesario que se conecte a Zoom, porque total que va a aprender para estar 40 minutos mirando la seño ahí, ni lo conecto. O papás que han dicho para eso, entonces no lo mando más, y total acá la escolaridad hasta determinado sala de jardín no es obligatoria, entonces ni lo mando, me ahorro la cuota del jardín, ¿para qué lo voy a mandar? ¿Para que vea la seño cantar 2 videitos por semana? Porque hay como una sumatoria de todo, ¿no? Acá la pandemia, como en todos lados, nos afectó educativamente, económicamente, para todos lados. Y estos niños han sido como sacados de su escolaridad también por motivos varios. A eso te digo la verdad, nos echo la culpa también a las docentes, ¿no? Y a los docentes, y a la mala interpretación que hemos hecho acerca de lo que es la coparticipación dentro del proceso de educación. A Nosotros ver. creemos que es decir, la responsabilidad de la educación formal de los niños es de la escuela. Muros para adentro, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, usted señor haga el disfraz de fin de año, contésteme la libreta y venga a la entrevista. ¿No? Ese era nuestro concepto de coparticipación. La escuela se hace cargo, para eso hay técnicos, para eso están quienes conciben los planes educativos, y para eso estamos los docentes de educación inicial, que somos los más lelos en la escala zoológica de docentes, para aplicar esas líneas, ¿no? ¿Qué sucede cuando viene la pandemia? Los muros se derrumban. El docente, los técnicos, las políticas educativas no existen si no está el padre para sostener. Nos dimos cuenta que el valor de la participación del padre era muy superior al que nosotros le enseñamos a tener. Ojo, estoy generalizando y estoy dramatizando para que entendamos. Totalmente. Hay instituciones educativas que trabajan la coparticipación fortísimamente, pero no son las mayores, ni las más cantidades. Entonces me encontré con muchos docentes diciendo, no, el padre no se da cuenta, no hace las tareas, no es... ¿Cuántas veces tú le explicaste que detrás de esa pavada que le pediste que hiciera, había un estímulo en lo sensorio motor, tenía que ver con la autopercepción? ¿Cuántas veces nosotros, los centros educativos, los docentes, nos tomamos el tiempo de explicarle a los padres el valor, la pertinencia de las intervenciones que nosotros hacemos? No lo habíamos hecho nunca. A los padres les pedíamos participación enmarcada en determinados hechos y momentos puntuales. Entonces, si ahora nos encontramos con padres que no han podido acompañar
creen que el Zoom, ¿para qué? O no lo mando, total juega, tiene que ver con el poco marketing y lo poco asertivo que ha sido nuestro discurso hacia los padres acerca de la importancia de la educación en la primera infancia. Así que ahí, como culpo a los gobiernos y culpo a las políticas educativas, ahí culpo a los docentes que nos olvidamos que, como dicen los africanos, para educar a un niño se necesita todo un pueblo. Totalmente. No un Es maestro así, es adentro. así, es así. Así que sí, eso creo que es algo que nosotros tenemos que mejorar. Y creo que esto fue una oportunidad, el integrar a la familia y ver cómo la familia este, empieza a percibir qué tiene que ver esta propuesta tan banal y que para mí es ultra conocida con un desarrollo saludable de su hijo. Empiezan a hacer. ¿Y cómo crees entonces, a partir justamente de este punto, ¿no? ¿Cómo crees que se sintieron las familias cuando vieron su rol así tan como interpelado, ¿no? También. Yo creo que lo primero que hubo fue como desasosiego, no sé qué hacer, no sé para dónde agarrar, o sea, madres que te decían, no sé cómo ayudar a mi hijo. Y no nos olvidemos, y vuelvo a esto, Dani, ¿no? Tanto la sociedad de ustedes como la nuestra tiene un porcentaje altísimo de familias que no han terminado su propia escuela primaria, que tienen la voluntad de que su hijo pueda mantenerse conectado al sistema educativo, aunque sea en la virtualidad y con dispositivos que uno no puede creer el esfuerzo que hacen, pero no saben cómo ayudarlos, porque Claro. ellos mismos no han transitado esos conocimientos, o no tienen esas habilidades, o no tienen esas competencias. Entonces creo que gran parte de nuestras poblaciones se han sentido muy perdidas e incapaces de acompañar a pesar de la voluntad que pudieran tener, pero de no tener las herramientas para hacerlo. Y en otros casos donde tienen las herramientas o se sienten capaces, creo que pudieron redescubrir el rol que tienen, ¿no? Creo que los papás tuvieron en esta situación, y si hubo buenos docentes del otro lado, incentivándolos a que esto suceda, pudieron entender que el desarrollo de sus hijos y el bienestar de sus hijos y la fortaleza emocional de sus hijos tiene mucho más que ver con ellos que con el sistema educativo. Mucho más. Cuando nosotros entendamos que el colegio o la escuela no va a ser determinante, ¿no? Cuando vienen desesperados para elegir una buena escuela, yo siempre los miro y digo, bueno, eso no va a ser lo determinante, ¿no? Ese es el trampolín, que tendrá mejor madera, podrá ser más largo, pero si yo a mi hijo no le di la manito y le enseñé a caminar, y le enseñé a saltar, y le enseñé a fortalecer sus piernas, el trampolín da igual, puede tener terribles bulones, pero mi hijo no va a hacer una buena zambullida, se va a desguampar contra el agua. Entonces, el trampolín, la escuela, viene después. Primero, nosotros tenemos mucho más que ver con esto de desarrollar una persona. Claro, sí, efectivamente este binomio familia-docente, vamos a correr a la escuela, en este caso, tiene que trabajarse muchísimo más aún para poder seguir adelante, porque, a ver, el pronóstico, y no del tiempo, pero el pronóstico nos indica que tenemos un poco más todavía de esto, ¿no? Y a pesar de los esfuerzos que están haciendo muchísimas escuelas por mantener la presencialidad, también es lo que nos dejan nuestras autoridades hacer, ¿no? Porque uno puede decir, abro todo, pero si no se puede, no se puede. Entonces, bueno, en este sentido, ¿qué podemos hacer los docentes, ¿no? Con toda esta situación. Mira, el otro día en una entrevista que me hicieron en la Fundación Barkey dije, yo invito a los docentes a revolucionar el aula. Si nosotros seguimos esperando que venga una política educativa, una línea, una bajada de línea que nos ayude para esta situación, para esta coyuntura, mejorar nuestras prácticas, impactar mejor en la educación, estamos fritos. Y como hablamos al principio, un niño que tiene 1 año y medio, 1 año es toda su vida. Toda su vida. Ahora, yo puedo asumir la responsabilidad de mi rol, que es el de ser docente. ¿Y por qué soy docente? Porque me divierte, porque canto lindo, en mi caso particularmente no, sino porque realmente me comprometo con construir la sociedad que queremos. Los docentes somos un puente entre esta sociedad que tenemos y aquella que queremos tener. Entonces, o tengo un rol pasivo, y espero, bueno, estos son los programas, esta es la plataforma que tengo,
o realmente asumo la responsabilidad y el compromiso de mi rol y pienso, con esto que tengo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Claro, No ¿qué es hago? que venga, exacto. Entonces, el otro día armamos un seminario porque veíamos que las prácticas de primera infancia a través de la digitalidad realmente era un cumplir con que hay que hacer, pero no estaba atravesado de la profesión que nosotros tenemos. Nosotros somos especialistas en didáctica. Entonces, realmente, ¿cómo hago yo para desplegar estrategias que sean pertinentes, oportunas, situadas, estimulen al otro? Porque si yo lo hago a favor del padre para que se quede tranquilo, que pagó la cuota en el jardincito y tiene su Zoom diario, me tengo que ir a trabajar a otro lado. No asumí mi compromiso. Ah, bueno, pero es lo que tenemos, se puede ir. Si yo asumo que con lo que tengo puedo mejorar la calidad de lo que estoy haciendo, entonces ahí vamos a tener muchísimos mejores resultados. Tengo docentes que no saben qué está pasando con sus chicos, pero tengo docentes que todos los días se conectan, tienen capacidad de escucha, van percibiendo cómo lo ven, qué está pasando, hacen preguntas a partir de lo que escuchan. Esta circularidad entre la reflexión, la acción, la intervención, depende de mí, no depende de las políticas educativas. Cómo yo realmente convierto el momento del contacto en algo favorable para los aprendizajes del niño es mi responsabilidad. Y la estamos evadiendo muchos. Por el desborde, por el cansancio, por la locura, porque la institución no me baja línea, porque las políticas educativas no me bajan las líneas. Todo muy lindo, pero entonces renuncien. Claro. Si están, están para poner la mirada en los chicos y esos chicos son nuestra responsabilidad en este trayecto de su vida. Pero como es solo un trayecto, a veces nos olvidamos y se lo dejamos ahí para otros. Tal cual, porque hemos visto, ¿no? En esto, esto que vos recién nombrabas, muchos docentes desbordados, con lógica y con justa razón, como nos ha pasado a todos, pero también es cierto que, bueno, pasada ya el momento de desborde, no puedo hacer otra cosa, con esto que tengo, ¿qué hago? ¿No? Porque seguir desbordado, acá nos dicen, lamentablemente nos pasa con los chicos de los chicos de secundaria, que no ponen interés en las materias, dice, por más que ponen lo mejor de ellos. Claro, porque, a ver, tenemos de todo. Dani, hagamos la pregunta al revés. Si yo veo que no ponen interés en la materia, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el interés? Claro, por eso, volviendo entonces, digo, es momento de sentarnos un poco y de decir, bueno, vamos a involucrarnos de lleno con esta situación que tengo, que no puedo modificar, por más que, o sea, me gustaría tener la varita mágica y hacerlo, listo, no lo puedo modificar. Bueno, con esto, ¿qué hago? ¿No? Para que esos minutos 40, el video, lo que sea, realmente sean productivos y no sean solamente una cuestión de marketing y venta para decir, bueno, ven, Sí, estamos viendo. yo cumplí. No, Exactamente, cumplí, sí. Definitivamente. exactamente. Yo creo que nosotros creemos que los chicos tienen derecho a la educación. Y si leemos bien, los derechos del niño tienen derechos a la educación de calidad. O sea que si nosotros no logramos mejorar la calidad de lo que estamos haciendo, lisa y llanamente estamos avasallando sus derechos. Y la verdad que uno, en situaciones como esta, se da cuenta que superficiales que son nuestros discursos, ¿no? Porque siempre no, está escrito que el interés superior es el niño. Y si nosotros vemos las decisiones que se tomaron, el interés superior fue la salud física en esta emergencia. Y la salud se constituye de otra cantidad de dimensiones. Una de ellas es la socialización en tiempo y forma, es la apertura a otras miradas. Entonces, ojo, ¿no? Cómo nosotros, en esto que tú decías, esta es la situación que tengo, sin darnos cuenta, muy sutilmente y olvidándonos la responsabilidad que asumimos con nuestra profesión, trasladamos a otros el cumplimiento de esos derechos que en realidad están bajo nuestra órbita en el rato que los tenemos, ¿no? Y ese sí creo que es, hoy me habías preguntado desafío, eso creo que es un desafío grande, que los docentes resignifiquemos nuestro rol. ¿Qué somos cuando somos docentes? ¿A favor de quién llevamos adelante nuestra profesión? Y si alguna respuesta se aleja de a favor del niño, de a favor de construir ciudadanos que puedan integrarse en bienestar, en democracia y en paz en una sociedad, entonces nos equivocamos de profesión. No es a favor del currículo, no es a favor del inspector que me evalúa, no es a favor de los padres, nunca esa es la respuesta.
Y Claro, hoy, qué difícil, ¿no? Porque es como vivir medio utópicamente, porque uno sabe cuáles son los valores y el sentido de su profesión, ¿no? Pero después cuando uno llega con toda la gana y la fuerza para hacer, porque sí, porque mis valores, porque después nos encontramos con la vida misma, ¿no? Con esa directora que nos exige el video, con ese supervisor que nos exige la planilla, con esa coordinadora que nos pregunta, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos este binomio? ¿Cómo hacemos para trabajar esta dualidad? repito, la revolución de las aulas, la revolución de Muy los bien. a quienes, yo doy clase en formación docente, ¿no? Y es una de las cosas que más les insisto en que sean críticas, les insisto en que puedan argumentar, porque otra cosa que nos olvidamos los docentes es que nosotros no somos la práctica de la teoría que alguien desarrolló. Los docentes construimos nuestra teoría eficazmente cuando estamos en contacto con la práctica. Yo tengo a este niño frente de mí, bárbaro el constructivismo o fundamento epistemológico que tengo, pero ¿cómo aparece para con este niño generar una circularidad que beneficie sus aprendizajes? Entonces yo no soy un técnico que aplica, yo creo teoría, reflexión, acción. Las maestras que me están escuchando deberían decir, bueno, por acá es donde tiene que ir la cosa, y ya no me acuerdo por qué estábamos hablando de esto. ¿Qué dijiste? No, porque yo te estaba justamente preguntando cómo trabajamos, ¿no? Esta cuestión de lo que quiero, lo que creo y lo que después debo y me exigen. Somos nosotros que a veces perdemos el sentido ético. Entre lo que pensamos y lo que hacemos, viene la quebradura. Porque el maremoto de demanda, por la locura a mí, porque nos agarró la pandemia. El tema es cómo volver a ensamblar mejor entre lo que pienso que se debe hacer y lo que termino haciendo. Pero eso es una fractura ética, lo digo con ganas de que la gente pegue una patada en el corazón esto. El sentido ético educativo es que entre aquello que yo estoy convencida que el niño precisa hoy y lo que hago, haya cierta línea de coherencia y de cohesión. Porque veo mucha gente dando un discurso divino acerca de lo que debería ser y no existe eso en la práctica. Entonces, creo que sí, que a los docentes los tenemos que envalentonar a que retomen su rol eh, original, que es sacar de adentro hacia afuera lo que el niño trae y a partir de nuestra formación impulsarlo a aquello que sabemos que debe acceder, ¿no? Nosotros tenemos nuestras metas, nuestro lugar a donde queremos que ese niño llegue, pero somos nosotros los únicos que podemos fracasar o ser exitosos en ese intento. Traicionar o sinergizar las cosas, la educación que favorece la calidad de los niños. Somos nosotros los maestros. Bien, entonces ponemos un cartelito. Aula revolucionada. Exacto. Entonces, nuestro nombre en Zoom para aquellas que entran, entonces es el nombre de la señora que diga Aula en Revolución. Bien. Maestra independiente, crítica y convencida de lo que le va a decir el señor. No Bien, discrimina. ahora vamos a suponer, listo, yo me pongo, voy a revolucionar el aula. ¿Cómo lo llevo a la práctica, Jimé? ¿Cómo revoluciona el aula? ¿Cómo me encuentro? Está bien que no vamos a pedir recetas mágicas, ¿no? Pero digo, a ver si podemos activar un poco estas neuronas que están ávidas de ideas. ¿Cómo hacemos para revolucionar el aula? Necesitamos otro Instagram Live para esto. Sí, obvio. Es Y mucho te más... digo que en cualquier momento nuestro público va a aclamar un webinar de primera infancia, porque más allá de este, viste que cuando yo te contacté, la idea que teníamos con la consultora justamente era esto, ¿no? Veíamos que un montón de gente nos hablaba de primera infancia, y era algo que a nosotros nos resonaba mucho, porque es cierto, porque fue, me parece, como el lugar que menos se ocuparon por esta cuestión que decíamos al principio. Bueno, son chiquitos, bueno, después ven, los papás no los están mandando, vamos a poner energía en segundo ciclo, secundaria, terciario. Hay una que dice, mañana mismo empiezo la revolución, Mariela Roque. Muy bien, Mariela, ya arrancamos. Solo eso. Perdona que te interrumpí, Dani. Pero... No, pero digo, bueno, ¿cómo hacemos, no? Para empezar esta revolución. Mañana somos todas Mariela, que empezamos nuestra revolución. Mira, es mucho más simple de lo que creemos. Si yo empiezo a ser solidaria con lo que veo en el niño,
si soy capaz de desarrollar una capacidad de escucha empática, donde primero relevo cuál es su estado de bienestar. Eso no hay parte en el mundo que no diga hoy el docente primero debe enfocarse en cuál es el estado de bienestar del chico. Y en ese relevamiento del estado de bienestar voy a empezar a percibir cuáles son las características, sus intereses, sus formas de aprender. Yo lo que les sugiero para revolucionarse en el aula es planificar menos, y cuando hablo de planificar hablo de no dejar la clase librada al azar, por supuesto que no, sino de proyectar más, plantearme, hacerme preguntas desafiantes sobre ese grupo, tratar de responderlas con algunas hipótesis que me emerjan de este momento que yo tuve de vincularme empáticamente y de reconocer lo que están teniendo, y empezar a generar provocaciones en el aula simples para que los niños me muestren, en referencia a ese interés, que son capaces. Hay mucho más de retirarse y observar que de meterse y hacer, ¿no? Los docentes tenemos que tener más formación en hacer buenas preguntas y callarnos más la boca a la hora de responder. El niño, cuando hace una pregunta, y nosotros le damos una respuesta llana, con un inicio y un final, le matamos la curiosidad, de un saque. Y la curiosidad es el motor del aprendizaje. Cuando preguntamos a los que no se interesaban, hacerle preguntas interesantes, hacerle preguntas desafiantes. Mira, yo me acuerdo muchos años atrás, cuando yo estaba en aula, que recién empezaban a aparecer estas tendencias y estas teorías o por lo pronto cuando yo trabajo, yo soy profesora de inglés, de hacer nuestras planificaciones anuales, pero después del diagnóstico ver cuáles eran los intereses de los chicos y en base a eso armar los proyectos, ¿no? De trabajo. Algo que en esa época era impensado porque nosotros teníamos el libro de inglés con las 22 lecciones y teníamos que cumplirlo. Eran los colores, la familia, los animales, no importaba qué. Y el sentarse con los chicos a casi planificar los temas y los proyectos del año en ese momento era como una locura. Y salían las mejores cosas, porque a lo mejor un año teníamos chicos interesados mucho más artísticamente y otro año teníamos chicos que les interesaba más la parte de la ciencia y en función a eso íbamos armando como nuestro tronco para todo el año y por supuesto los temas los terminábamos dando, pero de la manera que ellos querían escuchar. Ese es el cambio, ¿sí? O sea, nosotros como sistemas vamos a tener siempre marcos curriculares, currículos. No podemos ir a nuestros sistemas educativos. Ahora, yo puedo estar aliado al currículo, trabajar al servicio del currículo y decir, bueno, primer día toca los animales de granja, vamos a hacer los animales de granja, te traigo una foto, te traigo un conejito pintado y lo llenas de algodón. O, ya sé todos los contenidos que tiene el currículo, conecto con estos niños, que son los que me van a decir lo que tienen, lo que son capaces de aprender y dónde tienen los intereses, y a partir de ellos yo hago mis líneas de conexión con el currículo en el momento que el interés sea mayor. Entonces es un cambio de ida y vuelta, no es una cosa de decir qué herramienta tecnológica para el cambio de la educación, tiene que ver con el cambio de perspectiva nuestra. Sí, totalmente, yo creo que es un cambio de perspectiva sin duda alguna. Si el foco está en el niño, mis estrategias van a ser muy eficaces. Ninguno no va a captar la atención. Si yo pongo el foco en el currículo, es lo que ponía recién esta mujer, la verdad que no prestan atención a los contenidos. Ahora, ¿cómo hago yo para hacer interesante el contenido? Yo pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Pero puedo poner un póster de un conejo y decir, ¿qué animal es este? Un conejo, ¿qué come el conejo? Y semillitas. O puedo dejar un conejo en la mitad del salón cuando ellos llegan. Y les digo que por una semana los tenemos que cuidar. Háblame de algún niño con déficit atencional. Van a estar todos mirando el conejo, queriendo tocar. Es esto que decían, bueno, que acá Euge nos ponía de cambiar las planificaciones. No, a mí me pasa, uno trabaja en colegios y uno ve que todos los años hacen los mismos proyectos. Y no ahora, todos los años, son todos los años chicos distintos, todos los años los chicos están interesados en los egipcios, ¿es verdad? O me gustó mucho el proyecto y lo quiero usar. Yo me pregunto, ¿qué mente brillante hace 10 años diseñó toda una sábana de contenidos en determinados meses para determinada edad y hoy todos los niños de esa edad, en el mismo momento del año, de todo un país,
caso, porque ustedes es más provincia, pero nosotros de todo un país están interesados en. O sea, lo Qué podemos, loco, ¿no? pero yo soy un delincuente si me creo eso y hago eso con mis alumnos. Entonces, no negamos los currículos, pero alteremos la planificación, vayamos hacia una proyección donde yo provoco para que el niño, para que emerjan en el niño intereses, yo los releve, y mi arte didáctico está en mover la cintura entre aquello que sé que debo enseñar y lo que el niño me dice que es capaz de aprender. Eso se llama zona de desarrollo próximo. Si yo meto el estímulo ahí, la provocación ahí, todos los niños van a aprender en diferente ritmo, con diferente profundidad, porque ningún niño es igual a otro, y voy a provocar el interés en todos. Pero tengo que ser un muy buen docente, que se hace con mucha facilidad y que tiene que ver con conectar con mis alumnos, con estar más del lado del aprender que del enseñar, estar más del lado del preguntar que el de responder, y la calidad educativa, mira, si hubiera gráfica, y así, inmediatamente. Tal cual. Claro, porque es lo que nos escriben también acá, como que es cierto que esas planificaciones de las que vos hablás, los chicos cambiaron mucho. O sea, esas generaciones de niños por las cuales nosotros hemos leído esas planificaciones, han cambiado. Los chicos no tienen los mismos intereses, los chicos no son los mismos, ¿no? Y Y estos chicos muchísimo menos. tienen diferentes intereses. Habrá uno que aprende el oficio del alumno y se adapta, y qué interesante los egipcios, al otro más curioso que se irá más allá, pero hay otro que nada que ver. Entonces el desafío no es cómo llegan todos al mismo conocimiento. El desafío es cómo activo procesos de aprendizaje para que todos adquieran conocimientos, que después no voy a evaluar al final a todos por igual, porque obviamente yo lo que quiero es provocar el proceso individual de aprendizaje, no certificar que en el mismo día, a la misma hora, todos pintaron y colorearon con igual habilidad dentro del círculo, ¿no? Pensemos para qué le sirve eso, pero bueno, ya es otro tema. Tal cual, tal cual. Acá nos dicen, soy profe de inglés, hace poco trabajé un cuento con todas las actividades, estaban basadas en lo que ellos habían trabajado en forma semipresencial y les encantó. Y sí, Y nada, les tocas el interés, pero pensémoslos en nosotros mismos, en lo que me interesa presto atención, lo que no me interesa, yo nunca aprendí las tablas en mi vida. Tengo una dificultad específica, ¿sí? Pero digo, nunca me interesó. Entonces, ¿cuál es el interés de los chicos? Muchos estarán pensando, ay, bueno, pero hay 20.000 nenes, son 20.000 intereses distintos que voy a andar con uno para acá, con otro para acá. Repito, nosotros no somos adornos, nosotros somos profesionales. Lograr hacer que determinados intereses encuentren un punto común es nuestro desafío didáctico. Y es mucho más fácil de lo que creemos. Vuelvo a lo mismo, si yo pongo un conejo y digo que por una semana lo tenemos que cuidar, se van a plantear diferentes preguntas. A uno le preocupará dónde va a dormir, que le quiere hacer una casita, al otro le preocupará qué es lo que va a de comer, dar de comer, otro le preocupará si se lo tiene que llevar a casa. Pero todos se están planteando preguntas. Todos sienten que son ellos los responsables de cuidar otro ser vivo, competencias. No me importa que aprendan en el colegio, pero les estoy enseñando a desarrollar habilidades, actitudes, aptitudes que tienen que ver con la ciudadanía, porque otra vez no nos podemos olvidar que nosotros no enseñamos el currículo de un año. Nosotros construimos, favorecemos la construcción de ciudadanía para nuestra sociedad. Entonces yo no quiero que repitan que el conejo come semillas, sino que quiero que entiendan que de alguna manera ellos son responsables de un otro. Y la excusa para que entiendan eso es aprender qué comen, dónde duermen, bla, 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 ¿no? No desaparecen los contenidos porque ahora hay competencias, sino que los contenidos son las excusas para ejercitar las competencias. claro, justamente lo que Más nos ponen acá es esto, ¿no? Que a veces muchos docentes lo que esperan es que los estudiantes se adapten a sus estrategias en vez de mejorarlas. muy bien la señora que lo puso. Va, sé que es una señora, pero debe haber señores. Qué maldad. Sí. Claro, no leo nada de lo que están escribiendo, así que No puedo. importa, yo lo voy leyendo, yo lo tengo activado, no te preocupes. Pero sí es esto, ¿no? Como que uno a veces está cómodo. No hablamos a hablar de comodidad porque no vamos a ser ofensivos, pero digo, a veces es nuestra zona de confort, que a mí me funcionó, hace un montón de años que me funciona bien. Así que bueno, veo cómo lo adapto, pero me funciona. Bueno, por sumado al chip
de formación docente. Vos no te olvides que nosotros, si bien cuando estudiamos decimos el proceso histórico de la pedagogía tradicional, el docente era el centro, estaba elevado en su tarima, era el portador del conocimiento que lo vomitaba en cuotas cuando quería, ¿no? Yo aprendía la A cuando la maestra me mostraba la A. Entonces, hay todo una carga genética docente que nos cae, donde yo creo que soy el poseedor de conocimientos y que entonces tengo el poder de poder ofrecértelo, y si tú no lo tomás en el tiempo y en la forma en que yo te lo doy, entonces tú fallaste. Lo que decía esta docente es, capaz que es al revés, ¿no? Y es a lo que los estoy invitando. Capaz que no es que él falló, sino que yo fallé en la presentación de ese objeto de aprendizaje. Por eso ahora no hablamos de algo lineal, objeto de aprendizaje, docente que enseña y niño que aprende, sino que hablamos de algo triangular, ¿no? El que enseña aprende, el objeto de aprendizaje accesible también para el niño que aprende, pero que también le enseña al docente cómo puede enseñar mejor. Antes era así, el docente tapaba el objeto de aprendizaje, que el niño no tenía acceso, y devolvía. Entonces, si nosotros logramos triangular y decimos, ponemos el objeto de aprendizaje para que el niño pueda experimentar, vivenciar con él, sabemos que se aprende a través de los sentidos, sobre todo en primera infancia, y yo observo cómo este eje, el niño, es capaz de aprender o se interesa, a la vez estoy aprendiendo cómo enseñar y presentar el objeto de aprendizaje mejor. Eso es el triángulo didáctico que deberíamos acompañar hoy, pero que por esto que decíamos, no es solamente comodidad y confort, sino que nuestro chip está más en la escuela tradicional que en lo que hoy podemos hacer. El cambio no es tan difícil, tiene que ver con cambiar la perspectiva. ¿Quién es el importante? ¿Yo y lo que quiero enseñar o el niño y lo que tiene para aprender? Totalmente, totalmente. Me parece que es ese foco en el que nosotros deberíamos movernos un poco y enfocar en lo que realmente nos importa, que es el alumno, ¿no? Así es. Sería el punto. Y algo tan importante también, como nos decían acá, ¿no? Con el tema de la formación continua, de seguir, ¿no? De no quedarnos con lo que aprendimos y con eso ya está, ya me recibí, ya lo tengo, vamos a seguir buscando un poco más, ¿no? Ese es otro de los aspectos que hoy cuando hablábamos del compromiso de la profesión que tengo, o sea, a ver si alguno de nosotros admite que un médico, 20 años después de práctica, te siga dando la misma medicación. O sea, lo mandamos preso, ¿no? Pero sin embargo, nosotros lo avalamos. Hoy, 20 años después de práctica, yo ya aprendí, ya hice, no tengo más nada para saber. Esta es otra de las cosas buenas de la pandemia, que es Sí, accesible la formación. es Entonces, verdad. pudieron acceder a formaciones de calidad, que a veces estaban en otros países, pero que no, que todos pudieron. El tema es cómo la capitalizo, ¿no? El tema es cómo hago para que eso que ahora me están diciendo y que me empieza como a golpetear en contra de lo que yo tengo puesto, cómo hago para generar modificaciones que a la vez impacten en la práctica. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en la educación es que sabemos qué debemos hacer, pero no logramos instalarlo en nuestras prácticas. No lo logran los gobiernos, no lo logran las instituciones educativas, no lo logra el propio docente. Hay un algo por lo que el cambio en la educación es de las cosas más difíciles que podemos tener. Pero como de arriba abajo no viene la cosa últimamente con un ritmo que no nos haga perder tantas generaciones con prácticas didácticas un poco obsoletas, volvemos a la revolución de las aulas, ¿no? Cómo yo puedo ser solidario con la educación de calidad que hoy deben tener estos niños. Y como decís vos, eso habla de formación permanente, de reflexión. Acá tenemos un par de personas que te votan de ministra de Educación, Jimé, ¿eh? Ojo. Nada más lejos. Les agradezco el honor. Hay varias, sé que están poniendo que quieren que sea ministra de Educación. Pero a mí me gusta revolucionar, ¿no? Nada serio y formal. No, pero está bueno. Obviamente nos quedamos siempre con poco tiempo cuando los temas nos interesan tanto. Y el señor Instagram viene, viste, y nos hace el corte. Dice que te traemos, dicen varios que te traen para Argentina. Euge está diciendo que te traen para Argentina. Bueno, pero Jime viene a Argentina, chicas. Tenemos Jime acá un ratito. La tuvimos el año pasado lejos. No, yo quiero estar allá. Yo el 2019 una vez al mes estaba trabajando allá, el 2018
también. Así que cuando me quieran llevar, yo me presto, tengo muchas amigas, tengo instituciones amigas. Bueno, con Rob Consultora el año pasado hicimos un vínculo bárbaro, pero aún no nos conocemos, así que cuando quieran voy. Rompan la pandemia. Es verdad, a Jimé todo es vía Zoom con Jimé. Ya teléfono, WhatsApp, todo, pero sí. Jimé, nada, gracias totales, mucho más mucha tela para cortar. Tenemos que seguir charlando. Queremos un webinar, por favor, dicen, vamos a hablar con Jimé, a ver si podemos hacer un webinar de nivel inicial que tanto el público te aclama, Jimé. Pero divina, ¿cómo Así no? que sí, Aunque sea vamos tomando, a... dicen, che, ¿este es un hombre? ¿El del café? No. Te cuento que Plan Up Education no es un hombre, es una chica, es Euge. No importa, Jimé, después te conseguimos. Eso es lo de menos, enseguida acá con el público te conseguimos algo. Jimé, gracias totales por esta charla maravillosa, que vamos a seguramente convocar para hacer algo, algún webinar de nivel inicial, porque queremos revolucionar las aulas, y como digo siempre, tenemos que empezar a hacerlo. Hay que hacerlo. Es más fácil de lo... Así que bueno, vos juntá ahí revolucionarios, y en Argentina yo te consigo a todos. Acá con Rob te conseguimos revolucionarios. Pero juntamos los revolucionarios acá y allá y rápidamente cambiamos. Bueno, Jimé, cuídense allá por Uruguay. Ustedes también. Gracias por la invitación y un placer como siempre. Nos vemos prontito y seguramente organicemos algo para todo nuestro público de inicial. Dale. Un beso enorme. Gracias a todos por haber estado ahí. Nos vemos el mes que viene. Dale, beso. Gracias. Chau, Jimé. Chau, chau.